Bueno, chicos, vamos a hablar ahora con Rubén Arranz de esta especie de chorreo incesante que está habiendo de programas en televisión española que no paran, ¿vale? Que no tenemos suficiente con Silvia Inchaurrondo, no tenemos lo suficiente con La Resistencia. Hablando de un nuevo programa a Buenafuente, a Jesús Cintora, va a estar por ahí Marina Lobo, Javier Ruiz va a tener otro programa. Y yo ya me pregunto, ¿cuántos más programas progresistas y de colegueo va a haber en Radio Televisión Española alrededor de la esfera de la PSOE? Eso y mucho más, es una duda que bueno de Rubén Arranz va a ayudarnos a resolver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sergio? Pues aquí... Hoy me he puesto gorro para diferenciarme de ti. Ah, muy bien, sí, me parece muy importante el matiz, además. Para que la gente no diga, ¿por qué hay dos clones hablando? No, estaba planteando la duda y es la razón por la que te he llamado, porque claro, yo me preocupo cuando veo determinadas noticias, porque tú dices, bueno, vale, La Resistencia, ¿no? La revuelta, el programa de David Broncano, Venga, Silvia Inchaurrondo, por las mañanas, vale, ¿no? Televisión pública, sí. Ok. Pero ya es que parece que es una especie de... Han abierto la presa y están dando a toda la esfera de la PSOE, les están dando programas, parece que están de oferta, ¿no? Plan, Buenafuente, Cintora, Javier Ruiz, ¿qué más queda? Vamos, pero es que es una cosa completamente... Están todos, si te fijas, intentar montar en prisa aquel proyecto de que se llama, por cierto, me cambié de trípode y estoy en contrapicados. Bien, correcto, se ve bien, ¿no? Se ve perfecto. Vale. Aquí lo importante es que se te escuche bien. Para los ladrillos, para unos vídeos que hago y queda como lamentable. Parece que estoy en una caravana de... Bueno, no voy a decir la palabra, pero bueno. Vale. Que hay un cambio en RTV. Y llama mucho la atención porque todos los que están contratando son pro PSOE. Pero son pro PSOE de una forma completamente escandalosa. Entonces vamos a ver, yo no sé por qué dónde quieres que lo empecemos a explicar, Sergio, porque aquí hay mucha tela que cortar que se ha producido en las últimas semanas. Tenemos desde Cintora hasta los de Sálvame y los de la fábrica de la tele en RTV. Y tenemos cosas que la gente no ha caído, como por ejemplo que hay que renovar en julio, esto no lo ha publicado nadie porque no lo ha visto, el contrato de doña Silvia Inchaurrondo, que como bien sabes eran 537.000 euros todo el contrato por 2 años, y ahora hay que renovarla. Entonces, vamos a ver esa operación en lo que queda. Esa renovación, que recuerdo que Silvia Inchaurrondo se querelló o denunció al Mundo porque habían puesto una publicación, ¿no? Que ella entendía que era incorrecta y que la estaba calumniando, ¿no? Y que era un daño contra su honor, porque ¿cómo se les ocurría poner que ya cobraba eso? Y al final resulta que sí que cobraba eso. Al final cobraba eso, perdió el juicio, le condenaron en costas y todavía ella, en un ataque de orgullo completamente inexplicable, dijo que era mentira lo que estaban publicando, que ella en realidad le había dado la razón la justicia. Pues bueno, pues cada uno que se crea sus propias paranoias y sus mentiras, pero no, es cierto. Ahora no sé si sabes que se ha hecho escritora, ha sacado un libro. Sí, seguro que ha escrito ella. Sí, además, claro, no todas las presentadoras de televisión tienen mucho tiempo para escribir libros, ¿eh? No, Silvia Inchaurrondo, estoy convencido. El otro día leí un artículo muy bueno de Alberto Olmos. Buenísimo. En el que incidía en el convencimiento absoluto de que ese libro claramente lo ha escrito Silvia Inchaurrondo. Bueno, no tengo ninguna duda. No, nadie plantearía otra cosa. Y creo que los que se atreven a plantear otra cosa es que probablemente tienen envidia de que no son tan polifacéticos como es Silvia Inchaurrondo. Mira, un día si quieres, lo tenemos que leer y lo analizamos, si quieres, en un vídeo que yo creo que podría pasar a la historia, el libro de Silvia Inchaurrondo. Tiene que ser un buen libro porque habla como de unas señoras en la época, no sé si franquista o postfranquista, en algún momento. Sí, correcto. Bueno, vamos a ver, por entrar en materia, por aclarar los datos a la gente. RTV le cuesta cada año a los contribuyentes 1.200 millones de euros. Se gastan solamente en la nómina. Es muy poco, nada. Se podía gastar, fíjate, el doble o el triple. Además, ellos siempre dicen, nos tendríamos que comparar con la BBC, que cuesta 5 veces más. ¡Hombre! Vamos, o sea, habría que subir todavía el sueldo. Sí. Mira, más datos. Se gastan 500 millones de euros
que vamos a extrapolar que no estamos hablando de RTV, estamos hablando de otra cosa, que cueste 500 millones de euros. Vale. Yo no sé cuánto cuesta hacer un Airbus A380. Yo no sé si alcanza los 500 kilos, seguramente mucho menos. A lo mejor da por una pequeña flota, pero 500 millones de euros en nóminas. Sí. Pero como no les da con el personal, se gastan otros 350 millones de euros en productores audiovisuales. Y ahí está el pastel, ahí está lo que hablamos, si recuerdas aquel día, del System Contreras. El System Contreras bebe del dinero público, es decir, ellos tienen una capacidad para generar negocio en el sector privado muy escasa, bebe del dinero público, el de RTV y el de diferentes televisiones autonómicas y públicas. Tiene narices que una empresa que se gasta 500 kilos en nóminas de 7.000 personas, sí. Por cierto, la ley dice que tienen que ser solamente 6.000, pero son 7.000 y aquí nadie dice nada. Pasa como en correos. Hasta que no se arruinan o hace falta rescatarles, aquí nadie da la vuelta. ¿Y cómo se van a arruinar si lo estáis pagando los españoles eso? Claro, ahí está. Pero luego critican a quien, por ejemplo, pide ya no al que se va, que para mí es una postura absolutamente legítima, ya lo sabes y ya lo hemos hablado, y a veces hasta necesaria. No todo el mundo quiere que le meta la mano en el bolsillo. Sino que también critican a quien simplemente se opone a o critica o denuncia la dimensión del Estado, la dimensión de monstruos como RTV. Porque ¿cómo se explica que se gasten 500 millones de euros en nóminas y luego se gasten otros 350 en productoras, entre otras cosas porque dice que no les da para hacer la parrilla o los magazines informativos? Porque es verdad, tú Águila Roja o Cuéntame no lo vas a hacer con gente de toda España. Pero evidentemente un magazine por la mañana, ¿por qué no se va a hacer con o un debate? ¿Por qué no se va a hacer con medios de toda España? Lejos de eso, ahora nos están impidiendo el acceso por transparencia a los contratos. Tenemos que luchar, tener fuentes internas, porque aquí el nuevo presidente, del que podemos hablar también si quieres, de repente ha dicho que nada de transparencia. Nada de transparencia para la gente que lo pide. Él hace una lista de contratos y tú ahí te las apañas para conseguirlos. Y una de mis fuentes me dijo que el Sálvame que van a montar con Belén Esteban, María Patiño y compañía en Televisión Española... Muy necesario que eso esté en la televisión pública. Es que es alucinante, sí. Es alucinante, vamos, en absoluto. 5,3 millones de euros, 65 programas, 5,3 millones de euros cada 2 meses y medio van a pagar los españoles porque esté Sálvame en RTV. Y entonces empiezas a sospechar. Sergio, ¿empiezan a sospechar sobre todo eso? Sois mal pensados algunos, sí. Claro, ¿hay necesidad? Pues claro que no. Lo que pasa es que el presidente de RTV tiene una conocida buena relación con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que son los fundadores de la Fábrica de la Tele, a los que Telecinco les dijo no queremos vuestros programas. Y como son amigos, pues nada, venga, a Televisión Española. Y de repente te vende que es que la televisión pública no tiene por qué ser elitista, que también tiene que haber cabida para otro tipo de programas. Y vamos a estar pagando entre todos a gente como Belén Esteban en RTV. Y luego está lo que hablabas también de la ideología, que si quieren, pues los Cintora. ¿Qué te parece a ti Cintora? Un periodista aséptico. Además, es reconocido por ser una persona pues muy neutral y por tener mucha, no sé, por ser crítico siempre en todos los sentidos y demás. Un poco como claro, Carlos Alsina, pero incluso un poco más objetivo, diría yo. Sí, completamente. Bueno, de hecho, Cintora fue el que se inventó a la monja Sor Lucía. ¿Te acuerdas de la monja Sor Lucía, la argentina, que era peronista y estaba completamente fuera de sí? No recuerdo cuál era, que él conocía a una monja o cómo fue esa historia. Esto era una monja que era peronista, era una monja de izquierda. Claro. Que tocaba la guitarra, hablaba del Barça y de que era una vergüenza que el Madrid se gastara dinero en Cristiano Ronaldo cuando había niños pobres en el mundo. Como tiene que ser. Claro, ahí está, demagogia pura. Entonces, Cintora, que es muy listo. Listo no quiere decir inteligente, son dos cosas diferentes, dos conceptos muy... Bob Pop también es muy listo, poco inteligente, y otros también, o sea, hay una gran diferencia entre algunos. Bueno, Cintora la fichó en el momento en el que empezaron a salir en la tertulia de cuatro, Juan Carlos Monedero, Antón Losada, otro conciliador, otra mente de esta que le escuchas hablar y dices, joder, qué buenas ideas transmite Antón Losada. Mira, contra la polarización política. Pero la polarización siempre es la derecha, no son ellos. La polarización siempre son esto. Eso es sana rebeldía, yo ya lo sé. Ahí está. Pues todos esos van a ir a RTV ahora. La monja no, porque yo creo que la monja ya estará por retirada haciendo bizcochos, como hacen las monjas. Pero el resto van a ir a RTV. Entonces va a estar gente tan neutral como Keke, de colaboradores, claro. Los periodistas Esther Palomera, Jesús Maraña, etcétera. Es decir, y se van a dedicar el programa
a informar y a descartar bulos. Van a utilizar un servicio que se llama RTVE, Verifica, que es su verificador. Verifica RTVE con Jesús Tintora y Maraña y… Bien. Claro. Entonces, bueno. Angélica Rubio no estará por ahí también de vez en cuando. No, mira, ayer me la crucé y yo pensaba que me iba a partir la cara, pero no me dijo nada. De verdad que me la crucé. En un acto que fui que presentaba… ¿Pero te reconoció? Hombre, tampoco es… A ver, es verdad que calvo con gafas hay muchos, pero a ver, no soy tan difícil de reconocer. pero no me dijo… No, yo pensaba que iba a tener un problema ahí, porque se me ocurrió ir a la presentación de un libro de Zapatero y para escribir de él. Y había algunos rostros reconocidos, Pepe Blanco, Miguel Sebastián y Angélica Rubio, pero no tuvimos un altercado, por suerte o por desgracia. Angélica sabes que está a sueldo de Televisión Española, en cualquier caso. Claro, sí, ella no era… Consejera. No, jefa de contenidos, no recuerdo cuál era el puesto exactamente que tenía, pero sé que estaba en Televisión Española. Esta era la directora del Plural. El Plural, un periódico también de esa prensa objetiva que no polariza España. Sí. La que el juez Peinado tenía 2 DNI, recuerdo, la noticia aquella. O cuando fueron a su casa en Ávila a buscar que tenía una casa en Ávila con un coche a detectarla, o sea, alucinante. Que te habían construido algo en el chalet ese sin pedir permiso a no sé qué. Algo tenía el chalet ese que olía mal. Claro, ahí está. Entonces, dentro de esta política de destinar los impuestos a sanidad, educación, carreteras y a buenas causas, nombraron 15 consejeros de Radio y Televisión Española, cada uno con un sueldo superior a 100.000 euros al año. Y entre esos consejeros le premiaron a Angélica Rubio. Un consejero se supone que es un tipo que tiene que administrar una empresa. Un consejo de administración, cuando firma unas cuentas, tiene responsabilidades civiles y penales sobre lo que puede pasar ahí. Y se supone que a los consejeros se les elige, primero, porque son independientes o dependen de algún accionista, pero que pueden otorgar una visión amplia al administrador de la empresa sobre cómo se tiene que gestionar, qué principios contables se tienen que… Bueno, pues consideraron que Angélica Rubio, que no ha trabajado en su vida en una empresa de ese nivel, que gestiona 1.200 millones de euros de presupuesto, era la persona más indicada para ese puesto. Y le dieron un sueldo de más de 100.000 euros al año. ¿Cuántos cotizantes hacen falta o cuántas personas trabajando cada día para pagar un sueldo de más de 100.000 euros al año? Unos cuantos. Es que claro, ve descontando. Y yo sé que soy muy pesado con estas cosas del gasto público, pero cuando todo eso se destina para gente, para premiar amiguetes y para gastar en propaganda, la de los Javier Ruiz tuvo un programa en el año 2021, que era en Televisión Española, que se lo pusieron el viernes, entre otras cosas, porque él estaba trabajando para la cadena SER, que era la competencia, pero no se lo impidieron. El programa lo quitaron porque tenía audiencias de un 4,5% en el horario de máxima audiencia de la 1. Fue un absoluto fracaso, porque Javier Ruiz ya no engancha a la gente. Y lo que intentaron vender es que estaban cargando un programa muy valiente que había ahí con Javier Ruiz, como haciendo un trabajo de periodismo muy concienzudo. Yo recuerdo que muchos progresistas se quejaron y protestaron porque estaban quitándole el programa a Javier Ruiz. Y Javier Ruiz hizo algo que me parece muy encomiable, que es convertirse en youtuber. Puede ser que eso no tiene como demasiado prestigio para esta gente, tío. Ya ves, pues eso no tiene muchos… O sea, creo que es una buena decisión, eso la verdad. Y creo sinceramente, y lo defenderé, y lo he hablado con Fernando Díaz Villanueva y con Jano 1000 veces, tiene más influencia hoy un periodista que sea youtuber, que emita sus contenidos y sus exclusivas ahí, con los pocos que hay, que alguien que trabaje para los medios, que cada vez son más dependientes. Sabes que el sistema de medios es muchísimo más dependiente que hace unos años por una cosa sencilla. Donde antes se cobraba dinero por un periódico, ahora la gente no lo compra, es gratis. Las suscripciones digitales, si es que cuesta €1 al mes, €1,50 al mes, que es lo que costaba un periódico antes. Por lo tanto, son más dependientes del principal anunciante del Estado, que es el Estado. El gobierno se gasta 161 millones de euros en publicidad de los ministerios al año y 109 de las empresas públicas, de la Renfe, Adif, etcétera, Correos, y es el principal anunciante. Es decir, los medios son cada vez más dependientes del gobierno, pero también del resto de las empresas que se anuncian ahí. Es decir, tú si pillas una campaña para tu canal, tú te apañas con el anunciante y hasta llegas a un acuerdo, que puede ser de un anunciante que ha acudido a ti, que generalmente no acuden con el mismo motivo que a los medios de comunicación, que firman acuerdos institucionales anuales, sino que a ti a lo mejor, pues yo qué sé, les interesa meterte una campaña de gafas de sol. Lo acuerdan contigo y hasta luego. Y luego la publicidad de YouTube, que esa más o menos la decide YouTube en función de la temática de cada canal, si no me equivoco. Y ya está.
pero los medios las firman y firman acuerdos institucionales y tienen dependencias de los anunciantes que hacen que la información sea peor. Y los ciudadanos poco a poco se hayan ido alejando de ahí. Entonces yo creo que tiene mucho mérito y mira, yo soy muy cobarde para eso. Los periodistas que por fin se lanzan a YouTube a dar sus noticias ahí y tienen mucha más influencia, pero mucha más influencia que Silvia Inchaurrondo, que tiene influencia porque hablamos de ella para ponerla a parir porque se lo merece, ni más ni menos, no por sus exclusivas. Pero, quiero decir, yo lo que me pregunto es, ¿en qué momento hay esa sensación de... Bueno, ya hemos llegado a un punto en el que con Radio Televisión Española podemos hacer lo que queramos. Y lo que queramos es donde antes algo era evidente, teniendo una comisaria política como Silvia Inchaurrondo, que se dedica a defender al gobierno de manera sistemática, donde antes poníamos por cuestiones políticas a un programa como La Revuelta para intentar confrontar con El Hormiguero, donde antes sucedía todo esto, ahora ya es directamente, mira tío, ponle un programa a Buenafuente, ponle un programa a Cintora, ponle un programa a este. Ha pasado algo en Televisión Española para que digan, mira tío, nos da igual, vamos a ponerle a Javier Ruiz un programa, a todos los que suenen a progre o parezcan progres, todos esos van a tener su programa en Televisión Española y nos da igual lo que pase. ¿Tú te acuerdas cómo tomaron el control de RTV? Había consejeros en RTV. ¿Tú sabes cómo los cesaron de su puesto y convalidaron un Real Decreto? Si recuerdas, fue el día después de la Dana de Valencia, de que descargara la Dana de Valencia. Porque tenían prisa para hacerlo. Y a mí todavía me escama por qué el gobierno tiene tanta prisa para hacer determinadas cosas. Para renovar RTV, para cargarse a Payete al mando de Telefónica, para sacar una licencia de televisión. Todo parece que están acelerando algo. No sé muy bien el qué, pero hay varias pistas que me llevan a pensar que hay algo que se está cocinando. Claro, pero esto ha venido justo después de que el PSOE quisiese... Perdona, esto ha venido justo después de que el PSOE quisiese o estuviese amenazando al dueño de Prisa porque rechazó la idea finalmente de montarles una televisión. Efectivamente. ¿Y sabes quién era uno de los presentadores de ese canal que se llama le llamamos nosotros Telepedro? Uno de los presentadores iba a ser Javier Ruiz. Han tardado 5 semanas en colocarle en RTV, en buscarle un hueco. Es que es un puto escándalo. Es un escándalo porque al final tenemos dinero público y como sabemos que si arruinamos la empresa nos van a dar más, no hay ningún problema, contratamos a todos nuestros amigos. No te preocupes, que te quedas sin trabajo en los de la fábrica de la tele porque Mediaset piensan que el programa ya no lo ve tanta gente y porque el propio director del programa de Sálvame, que se llama David Valdeperas, creo, si no me equivoco, ¿sí?, que va a estar también en la 1, está investigado dentro de una operación que se llama la Operación Deluxe, por la cual uno de sus colaboradores de Sálvame tenía un contacto en la policía que le pasaba información, presuntamente todo, de famosos que luego utilizaban para llenar el programa. Entonces, claro, al famoso lo llamaban, que le habían puesto 3 multas de tráfico, imagínate, no digo que pasara, pero pudo pasar. Lo digo por la cosa legal. Te han puesto 3 multas de tráfico o te han detenido borracho, imagínate. Y el otro se quedaba diciendo, ¿pero tú cómo sabes esta información? Y era porque tenían un contacto en la policía y el juicio se está por celebrar. Y en lugar de tener cierta prudencia sobre contratar a esta gente, le dan un programa y ponen a uno a dirigirlo. Porque hace falta a los amiguetes darles programas de televisión. Y es un escándalo. 5,3 millones de euros cada 2 meses. A ese programa es un escándalo. Un auténtico escándalo. Que a Javier Ruiz le hayan contratado 1 mes y medio después de que se cayera el proyecto de Prisa de Telepedro, es un escándalo, porque se demuestra que para los amiguetes siempre hay espacio y para los amiguetes siempre hay dinero. Y a mí es que me parece completamente injustificado y es mucho dinero. O sea, es que parece que no, pero es mucho dinero el que ganan. Mira, por ejemplo, una pregunta te voy a hacer. Buenafuente era desde hace 3 años un monólogo que produce el Terrat de fin de año en TV3. Uh-huh. ¿Cuánto crees que cobra por un monólogo de 1 hora y pico? ¿De 1 hora y pico? Sí. Buenafuente. Sí. Ni idea, tío. Pero 200.000 euros. 200.000 euros. Es uno de los contratos más altos que firma en diciembre en TV3 para pagar a Buenafuente 200.000 euros. Y ahí está el otro tema. Es que a los cómicos la ideología no solamente está en el telediario, que en el telediario realmente, pues bueno, influyes a las 4 señoras que todavía lo ven. Es que La Revuelta, es que Buenafuente, es que el programa de Mar Giró, y es que tantos y tantos, que el que ahora con Keke, con Cintora,
es que es ya meter dentro del entretenimiento la ideología, la turra, la famosa turra. Una de las presentadoras del programa de los de Sálvame en televisión española va a ser Inés Hernández. Y sabes que Inés Hernández siempre rema a favor de obras. Siempre hay que decir algo a favor que hay que decir algo a favor del gobierno, lo dice. Siempre que hay que ser crítico con enemigos, que es la oposición, lo dice. Pues lo vamos a tener varias horas, todas las tardes, ahí. Y es, joder, Sergio, es que de verdad, yo creo que la gente no se da cuenta del absoluto escandalazo. No, y yo además lo que me estoy dando cuenta es de que cada vez les veo más ideologizados. Es decir, yo recuerdo La Revuelta, La Resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Era un programa más apolítico y ahora cada vez que me meto, noto que me está dando la chapa, o cada vez que veo algún clip por ahí, noto que todo el mundo está diciendo qué importante, que han traído a este grupo de aquí para que reivindique la acción de las limpiadoras de no sé qué mierdas, o este tío ahora está diciendo esto, que mira que han traído a una ingeniera de caminos porque es súper importante la visibilización. Es decir, noto que cada vez hay una función que tienen estos grupos que supuestamente estaban ahí para hacer comedia y tal, que es más moralizante, más pedagógica, más socialista. Marc Giró en un principio, o sea, yo a ese señor no lo había visto, pero últimamente solo escucho monólogos de Marc Giró, donde me habla de política por aquí, no es que no sé qué, de estar a favor de lo bueno, de lo importante que es ser de izquierdas y cosas parecidas. Sí, bueno, lo de las entrevistas es un escándalo. Es decir, si tú tienes una profesión y te falta una pierna o te ha pasado algo, te lleva Broncano. Para lo importante visibilizar la importancia de los ingenieros de caminos que son cojos. O la importancia de yo que sé, o sea, no sé, cómo una persona, pese a ser calva, puede llegar alto en el CSIC. Es decir, puede ser un científico. Eso no lo hacen. A los calvos no los llaman. No, a los calvos, mira, eso siempre lo he dicho. Y ha sido una de las grandes reivindicaciones que he tenido. Es decir, ¿por qué la gente si ve un sordo o una persona ciega le respetan e incluso le dejan pasar por la calle, y con los calvos siempre ha habido barra libre? Es una cosa de decir, no te metas conmigo y con mi minusvalía, que yo tengo lo mío. O sea, y cuestión. Total. Pero, y con todo esto, ¿sabes qué pasa? Mira, ayer salió el informe mensual de audiencias y te das cuenta de que la gente de hasta 24 años, os ve a vosotros, ve menos de una hora la tele al día. En cambio, solamente el consumo de televisión en los últimos meses ha subido en la franja entre 65 y 74 años y más, que son los que la ven 350 minutos al mes. Entonces, claro, empiezas a ver las encuestas y ves, por ejemplo, que el PP y el PSOE, donde menos votos tienen, es en la franja precisamente desde los 18 hasta los 24 años. Y empiezas a unir cabos. Entonces hay una serie de gente que ha salido del ecosistema tradicional de los medios de comunicación, de lo que yo siempre he llamado el tinglao. Y el tinglao básicamente está compuesto por las productoras, las teles, la publicidad institucional, los gobiernos y los periodistas, que cada vez van cumpliendo más años, y los que se renuevan son todavía más patéticos, y no voy a citar nombres, pero los podía citar, porque ya da igual. Y ese tinglao tiene mucha pasta, gana mucho dinero. Es decir, hay tertulianos en RTV que cobran 450 millones de euros cada vez que se sientan en una silla del programa de Inchaurrondo. Perdón, 450 euros, no millones. 450 euros por una hora diciendo obviedades, o por una hora recitando el argumentario de un partido. Es que es un escándalo. Es un escándalo. Entonces, a partir de ahí, esa gente se lo monta muy bien. Esa gente quiere que ese negocio siga. Al gobierno le viene bien que siga, porque van a hablar de los temas que ellos quieren. La agenda de temas de los periódicos no la marcan los periodistas, la marcan los gobiernos. El periodismo de investigación, en una buena parte, es de filtración. Y se filtra lo que se quiere filtrar. Pero luego hay un sistema de gente que da información, que da análisis, que da opinión, y ahí estáis todos, Sergio, y de los que la gente se fía. Es decir, cuando la gente ve el programa este que hago los viernes, que hablo de lo que me da la real gana, no es porque nosotros tengamos publicidad institucional o publicidad de empresas. Yo hablo de lo que quiero, y la gente, como lo ve y no lo ha visto en los medios, pues le engancha. Y por eso
advierten de todos cuántas veces te han llamado fascista, cuántas veces te han llamado facha. Y lo hacen de manera veces... crónica, de cada X tiempo, ¿no? Yo además parece como una vez al mes o al mes y medio, de repente hay un programa de 59 segundos preocupándose, ¿por qué los jóvenes cada vez son más fascistas, tal? Aparece Bob Pop en la cadena SER diciendo, es que claro, los niños cada vez están menos a favor de valores democráticos como los que represento yo. Aparece Bob Pop, por cierto, habría que decirle que en las tiendas también hay americanas que no son ridículas. A mí eso me pone enfermo, lo de vestir, pero bueno, es igual, eso es una manía personal. Vale. Bob Pop ha criticado a la universidad privada cuando él es licenciado por la CEU San Pablo, que todo mi respeto, me parece una buena universidad. Pero sí, es como ya se ha convertido en un clásico, de criticar la universidad privada habiendo estudiado tú ahí o todo tu gobierno ahí. Claro, no, pero de ahí vienen también Ana Pastor y Jesús Tintora también, sí, además yo creo que eran hasta, si no compañeros de promoción, fueron compañeros de prácticas en la SER. Es que han hecho toda la vida lo contrario de lo que han predicado. Y ahí, en esos programas ya te dicen, fíjate, saca Netflix la serie Adolescencia. Las teorías misóginas de la serie Adolescencia. El 80% de las mujeres solamente quiere estar con el 20% de los hombres. Una conspiración que se mueve en círculos incel en internet, que además generan un resentimiento y un rencor, que por cierto, a mí me parece una gilipollez todas esas teorías, sinceramente. La manosfera, tío. Sí. Pero ya de repente te ponen tu foto o la del otro. Y ya de repente te lo ponen porque un día llega Ángela Rodríguez Pam y dice que hay que emanciparse del pene y hay un instrumento muy importante que es el Satisfyer. Y dices tú, señora, es usted penosa. Y ya te dicen, eres un incel que promueve el odio a las mujeres y el crimen de adolescencia se debe a que tú dijiste un día que Ángela Rodríguez Pam es una impresentable porque dice que hay que liberarse del faro. Y es muy habitual que te llamen pajero también. También, sí. Es decir, criticar eso ya te hace onanista, pero onanista crónico, además. Pero me hace gracia porque normalmente te hacen un programa del Satisfyer mientras luego te están llamando pajero ahí. Es que mira que está en su casa todo el día. Sí, no, que si seguimos el razonamiento de las universidades privadas y ellos las critican no habiendo oído, si hablan también te llaman a ti pajero, a lo mejor son ellos también los principales, pero bueno, que da igual, es un detalle que no nos interesa. El caso es que te ponen ahí. ¿Y por qué te ponen ahí? Pues por lo de siempre, por lo evidente, porque no quieren que la gente te vea, porque no quieren que la gente siga emigrando desde lo que conforma el tinglao, que ahí está metido el System Contreras que dice Pedro Herrero. No quieren que emigre a donde se lanzan los otros mensajes. Entonces, claro, llegan cosas como el caso de... Se monta el primer estado de alarma y hay gente que por su cuenta, nosotros lo publicamos, pero hubo gente que lo investigó, los contratos de las mascarillas. Y ahí hubo gente que no son periodistas, pero que investigaron, que en sus canales desveló todo el tinglao y dijo, esto no es normal. ¿Cuál es esta empresa de Hong Kong a la que se le han encargado 20 millones de mascarillas y que de repente no tiene ni CIF? Y eso lo investigó la gente. Y como eso salía el mensaje de confía en el gobierno, tienes que remar en la misma dirección, el estado de alarma es legal, eso les preocupa y eso les jode. Y yo no digo que no hay injerencias. Y esto es un mensaje muy importante. Las potencias que intentan desestabilizar los países occidentales, claro que vierten propaganda y hay injerencias. Y mucha de esa propaganda está en Internet. Y muchos de esos mensajes están coordinados, aunque parezca que son de cuentas anónimas aisladas. Eso es así. Y hay campañas orquestadas. El Centro de Seguridad Nacional habló de 60 campañas orquestadas durante ese tiempo para intentar desestabilizar las democracias occidentales. Eso está documentado. Pero eso es una parte. El resto es buena información. Y cada vez más gente verá, y tú verás que cada vez tienes más público más fiel, que todos los días cuando subes un medio dirá, voy a ver lo que me dice Sergio de cómo se está desmontando el tinglao, o de lo que han dicho estas bárbaras cuando hablan eso, de hay que emanciparse del falo. Y el problema es que no se dan cuenta de que si a ti te quisieran dejar de alimentar, no tendrían que lanzar mensajes contra ti, tendrían que dejar de decir gilipolleces. Es decir, si de repente dejan de hablar de sus teorías, de los micromachismos, de que si abres las piernas en el metro eres un machista, a lo mejor tú tienes menos contenido que mostrar. Pero por fortuna creo que tienes tienes muchos años de futuro. Tenemos años de contenido, Rubén. Claro, hombre, ya te digo. Pero es curioso, tío. A mí
donde más me salta el copy son con cosas que vienen de Radio Televisión Española. De hecho, estuve intentando comentar un programa que hicieron en Gameplay Z de estos, que hablaban sobre eso, en el 8M, la manosfera, mira, tal, y a donde encima me sacaban, en plan, mira qué peligroso que los jóvenes están escuchando esto, no deberíamos permitir que pudiesen escuchar estos mensajes y demás, porque si ya en vez de hacer una lectura del trasfondo de lo que están diciendo, muchas veces ya se trasluce que lo que a ellos realmente les gustaría es que tú no pudieses criticar, que tú no pudieses hablar de determinados temas, que para ellos son como tótems de virtud, que tú no pudieses criticar el feminismo, esto o esto otro. Y ahí es donde más me salta el copy a la hora de intentar tumbarme vídeos y cosas así. Curioso. Claro, y además vídeos que vienen del ámbito público, que en realidad dicen, oye, que yo también los estoy pagando. Yo no sé si te acuerdas, mira, en los años 90, finales, empezaron a salir reportajes sobre los neonazis. Sí, recuerdo, yo estuve en esa fiebre. Yo me leí diario de un skin de Antonio Salas y como efectivamente, como sí, un sí. pro. Y al final eran los Ultrasur y 4 frikis se quedaban en la Plaza de los Cubos para hacer pues el idiota, porque eran idiotas, claramente. Pero lo vendieron como un problema, esto va incrementando, a la gente se le olvida el dolor que ha generado esto en el pasado, y hay que tener mucho cuidado con estos grupos de neonazis, que a mí me parecen unos auténticos mongolos en general, o sea, o sea, 100% gente equivocada, y los estarán, sean 5, o sean 50, o sean 5 millones. Pero sembraron el pánico con eso, con los neonazis. Un día era la capa de ozono, otro día eran los neonazis. Entonces, claro, yo recuerdo cuando empezaba a salir a los 15 años, a dar una vuelta con mis amigos, que yo temía a los neonazis. Digo, nos van a pillar. Nosotros éramos 4 frikis. A nosotros nos gustaba ir a jugar al Counter-Strike. O sea, éramos gente, unos frikis. Pero decías, claro, ya ves si me van a pillar los neonazis. Y era por el miedo que generaban en los medios. Si hoy sucediera eso, ese discurso, la gente en internet se lo desmontaba, diría, pero sois unos ridículos, pero son 4 gatos, tenemos controlados con la policía, pero no nos hacéis el coñazo a nosotros. Y ahora sucede con otras cosas. El mejor ejemplo es el de los pinchazos en discotecas. Sí. Los pinchazos en discotecas derivaron en vamos a poner puntos morados en todos los lugares de España, en todas las localidades de España. Donde hay un punto de fiesta, como corremos el peligro de que haya pinchazos, hay un punto y agresiones, etcétera, ponemos un punto morado. Y luego se descubrió que una de las empresas que desarrolló los puntos morados era de una que era directora de la mujer, si no me equivoco, en el Ministerio de Igualdad. Está siendo juzgada esa señora. Claro, tuvo que dimitir, era de la mujer o algo así, o había sido, pero cuando ella no estaba allí. Bueno, el caso es que ella en una etapa de su vida tuvo una relación con esa empresa. Y lo de los pinchazos, después, ya unos años después, cuando estaban todas las chicas que salían completamente asustadas, eso genera temor. Es decir, todo el mundo que haya convivido con una mujer, que tenga hermanas, primas, o con tu novia, con tu mujer, sabe que hay un punto de la noche cuando llegan, que es verdad que ya llaman por teléfono. Eso no se puede negar, o por lo menos eso ocurre, hay situaciones. Sí. Si ya les dices que cada vez que están bailando con sus amigas va a venir un tío, va a pinchar droga para abusar de ellas, dirán, hostia, pues a lo mejor no salgo de casa y a lo mejor se paranoia y a lo mejor la que es miedosa acaba en la consulta del psicólogo o tomando pastillas, yo qué sé. O sea, es que pueden pasar 1000 cosas por mensajes alarmistas que lo que buscan en realidad, primero, es asustar, segundo, seguir validando su postura en la sociedad, porque claro, si eso pasa, va a hacer falta un tío que tome las medidas, saque el contrato para licitar los puntos naranjas, que se lo voy a dar a una empresa, a los puntos morados, perdón. ¿Los puntos naranjas de qué son? De la Fanta, tío. De la Fanta. La de los pagafantas, son naranja. Y todo eso es el sistema, el tinglao. Y el tinglao se mantiene. Entonces, claro, quienes desmontan el tinglao, como el tinglao es pasta, como es dinero, le odian. Si de repente las televisiones tradicionales y los medios no los lee nadie porque prefieren verte a ti o ver cualquier persona que dé información fuera de eso. No, al final no es que prefieran verme a mí, pero es que al final se fragmenta la atención. Entonces, donde antes había 1 millón de personas que tenían que elegir entre 7 canales, ahora hay no sé cuántos millones de personas que pueden elegir entre 7.000 canales. Claro, ahí está. Y luego ya, ahora, porque esto se tiene que explicar bien. Todo esto de Broncano, de Marc Giró y demás, el condensador de flujo, que es un programa de ciencia que produce la antigua productora de Contreras,
que ahora ya le han metido esta ideología en la historia también. O sea, hasta en la historia le meten ideología a esta gente. Está tan zumbada Sí. que hasta en la divulgación mete ideología. Bueno, todo esto, en la pasada campaña electoral, Pedro Sánchez, al que la gente le toma por tonto, pero tiene bastante instinto de supervivencia, vio que fue a dar una entrevista al podcast de La Pija y la Kinky. Sí. Y su hija le contó, lo hice en su segundo libro que me leí, estas aficiones raras que tengo. Fuiste tú el que se lo leyó. Fui yo. Dice que su hija estaba un día en el autobús y que vio a una chica reírse porque estaba viendo la entrevista a su padre en el podcast de La Pija y la Kinky. Entonces decía, tenemos que llevar nuestro mensaje más allá de la política. Llegar a la gente joven, por cierto, Pachi López lo dijo eso. Pachi López lo acaba de decir hace poco que Sí. ha hecho como un mea culpa de la mala estrategia de comunicación que tienen por no llegar a los jóvenes, ¿no? Sí, eso es justo, claro, y te tienes que descojonar, claro. A partir de ahí, de ese mensaje de campaña, de que, oye, he salido donde La Pija y la Kinky y he ganado las elecciones porque fui donde La Pija y la Kinky. Claro. Pidieron a sus productores de confianza, a su gente de confianza, que influyeran más en el entretenimiento. Y de ahí viene lo de Broncano, de ahí viene el contrato de Marc Giró, que le metieron en la 2 de tapadillo, pero que estos también tienen relación con los de la fábrica de la tele. Sí. Y pues vienen todos esos programas. Los Inés Hernán parece que no, pero es una herramienta más poderosa para lo que ellos quieren que la presentadora del telediario. Porque la ve el público que quiere que le vean. Sí. El A Ainara público Álvarez joven- también le han puesto un late show en. No se lo pusieron en la 2, pero no sé, pero al principio lo echaban solo online. Sí, y ahora le han puesto eso, con María Patiño a presentar el Sálvame. No, Ainara Sálvame. Álvarez, no Inés Hernán. Sí, hombre, perdón. Hombre, Ainara Álvarez también, otra que es objetiva en las bromas. Sí, sí, Otra sí. de las que sí critica a Leonor, pero no critica a Begoña. Es que, de verdad, o sea, hay que ser patético. Es decir, tú cuando eres transgresor, tendrás que criticar al que está en el poder. ¿Qué poder tiene Leonor? Una chica joven que sale, se emborracha, está en el barco con sus, oye, pues demasiado que está en la academia militar, no sé ni cómo se llama realmente, está en el Cano, ¿verdad? Haciendo una especie de formación militar está, la chica sale y tal, pues bueno, pues sí, ha nacido una situación privilegiada, supongo que también tampoco lo elegiría ella, pero sale, bebe, ya está, no sé, pero claro, como ellos están en su batalla y ni siquiera respetan, gente joven o no, la critican igual y la ponen a parir y hacen chistes sobre ella. Eso sí, sobre Begoña, que fíjate que Begoña da para chistes. Si escuchas a Begoña hablando inglés, te puedes pasar un año haciendo chistes. Si hablas de lo que se dedicaba, que en paz descanse, el padre de Begoña Gómez, también da para algún chiste. Joder, que tenía saunas. Es que imagínate que las hubiera tenido en la botella, el padre en la botella. No, yo estoy imaginando la situación en la que se encuentra ahora la izquierda política. Si se encontrase así la derecha política y fuese al revés, sería espectacular, tío. La manera en la que esta gente estaría haciendo sangre. Tú fíjate solamente con las primas de José Luis Ábalos. Bueno. Las sobrinas o lo que sean. Vamos, o sea, pero ya no solamente las Ángelas Rodríguez Pam estarían manifestándose en la Puerta del Sol todos los días pidiendo la abolición de todo, o sea, en general, la condena a Sí, muerte. además de todo sería. en general. Claro, eso es, pero ahora siguen criticando todavía en sus programas en televisión española, en Ana Álvarez y compañía, a quienes conviene. Y tú, en realidad, y perdona lo que te voy a decir, eres una mierda de cómico, pero eres una mierda de cómico si dices que eres transgresor, pero te dedicas siempre a criticar a los mismos y al poder no le criticas porque sabes que de que te portes bien con él depende que te den un programa en el RTV. Eso es ser patético, eso es ser un cobarde, eso es ser un tío que va a vivir mucho mejor de lo que le correspondería si hiciera bien su profesión, pero que es bien pagado. Si Buenafuente, en ese monólogo de 200.000 euros que factura su productora, criticar a los independentistas o criticar ahora al PSC de una forma como critica a la derecha, Buenafuente no volvió a aparecer en TV3. Pero claro, pero luego todos estos son los que dan lecciones y los que te pillan a ti y te destripan. Y te destripan o a ti o a cualquiera porque no sigues lo que su jefe, que es el que paga, le gusta o quiere que hagas. Y esto pasa, esto sucede. Y el problema es que detrás de estos movimientos hay una serie de productoras que se llevan 350 kilos al año solamente de RTV y las autonómicas otro tanto. Entonces el otro día decía mi amigo Manuel Llamas, decía en el programa, hay que dinamitar RTV. No, Y no, salían los bueno. Lufer,
Yo utilizo palabras más gruesas que dinamitar. Yo hablo de napalm, yo hablo de... Es una locura. Julia Otero el otro día también dijo una frase muy bonita, no sé si recuerdas, que dijo, yo voto, además la estuvieron repitiendo todos. Yo es que voto... Pues se la hizo repetir Marc Giró en el programa de la noche, el Late Show y tal, pero que dijo, yo voto en contra de mis intereses, pero a favor de mis principios. Todo fue como, qué bonito, tío. Claro, vamos, que vota el PSOE. Que votar, claro, me votar. Pero que ella decía, claro, porque a mí me vendría bien votar a la izquierda, a la derecha, porque así me bajarían los impuestos y yo que vivo de una manera ostentosa, ¿no? Pero fíjate que aún así, fíjate si es buena persona, estarán todos ahí, bravo, bravo. Me imagino que ahí se identifican mucho todos ellos, ¿no? En plan, es que, claro, votamos en contra de nuestros intereses, pero a favor de nuestros principios, lo que nos hace un ser hipermoral. Pero claro, luego veías la letra pequeña y decías, oye, tía, ¿a ti no te dieron un programa en televisión española de no sé cuántos millones hace relativamente poco? Vamos, eso te lo explico ahora mismo. 5,5 millones de euros costó el programa. No llegó al... Joder, pero eso no eran sus intereses, eso parece. No, eso también es puro socialismo, claro. Eso es un puro ejercicio de socialismo. El programa costó 5,5 millones de euros. El productor entonces era José Miguel Contreras. Uno de los invitados que pasó por ahí era José Luis Rodríguez Zapatero, que era el que le dio la licencia de la tele a José Miguel Contreras en el año 2006. Y el que puso a Julia Otero, también Zapatero, a presentar otro programa cuando Zapatero estaba en Moncloa, de entrevistas, que se llamaba Las Terezas o algo así, que veían Cuatro Gatos igual, en la 1. Esta gente ha ganado mucho dinero con el PSOE. Entonces, claro, Julia... si Julia fuera de verdad, si mirara por los pobres, porque además decía, yo es que soy hija de inmigrantes gallegos que llegaron a Cataluña. Era increíble. Julia, si realmente Julia se interesa por los pobres, no votaría socialismo, porque los socialistas son los que suben los impuestos para pagar sistemas clientelares. Y un pobre lo que no quiere es que le suban los impuestos, los directos y los indirectos, porque realmente al final lo que tiene es menos dinero. Las personas que viven como Julia Otero, precisamente, votan socialista porque, entre otras cosas, saben que es con los socialistas con los que más gasto, son los socialistas los que más gasto van a hacer en las televisiones públicas, que es donde ellos luego pillan contratos. Entonces, la doble moral de esta gente, que luego es la que más alecciona, a mí de verdad me indigna, porque dices, Julia, que es que has ganado mucho dinero en la televisión pública y estás refiriéndote a un gobierno y una ideología de la que tú misma te has lucrado. Y digo de ella y digo de los múltiples a los que se suben a los púlpitos y que aleccionan a la sociedad, desde intelectuales hasta columnistas, hasta actores, actrices. No cobres subvenciones, no las cobres. O sea, están ahí. Y si están, evidentemente optas si te da la gana. Pero si quieres ser libre de verdad, no cobres. Es igual que si yo fuera de contertulio de la televisión pública, que por supuesto no me van a llamar, ya lo sé, pero si me llamaran y aceptaran, ya sé que ya no voy a ser libre en la crítica. Y esta gente lo sabe igual, pero te dicen todo lo contrario y te aconsejan sobre usos y costumbres. No, mira, tú me aconsejas, pero yo sé que tú no eres libre, porque tú estás cobrando pasta y llevándote sobresueldos y comprándote la casa de vacaciones gracias a que estás cobrando dinero público. Y lo peor es que tu productor, que es un caradura, que es un jeta, se pone de tertuliano en tu programa porque quiere aparecer, porque es un vanidoso. Y en vez de cortarse, meten ahí a Zapatero de invitado, que fue el que les dio la licencia de televisión. Es que hay que ser caradura, hay que ser un auténtico caradura. Y lejos de eso, le intentan convencer luego al presidente de Prisa, que se juega su pasta ahí, para que les monte una tele con el dinero de Prisa. Y una tele que el propio O'Gurlian iba diciendo por ahí a que le escuchara, la llamaba Telepedro porque iba a ser tertulias, actualidad y política, ni más ni menos. Y la iban a hacer contenidos del país. El otro día, Sergio, no me quiero enrollar más. No, enróllate. Cuando fui al acto de la presentación del libro de Zapatero, encima del estrado estaba Álvarez. Vale, Álvarez, es un ministro, súbete. Y estaba una mujer, que no voy a decir el nombre, pero que fue la directora de opinión del País, presentando el libro de Zapatero, pero dices, vale, están haciendo un trabajo. ¿Cómo se llamaba esa señora? Marian Martínez Bascuñán, yo creo. Algo así. Ya has dicho el nombre, venga. Sí, vale, pero si al final da igual, si nos conocemos todos. Hay fotos. Hay un momento que dice, porque nosotros le votamos, mi generación le votó a usted, votó al PSOE, porque tenía un movimiento pacifista en contra de la guerra de Irak y de esa sin razón. Pero que tú eres
trabajas en un periódico, tú no puedes decir a quién votas. Esta gente le debe todo a los políticos. Y esta gente es la que luego te va criticando a los que de repente de sus canales, con pocos medios, les va bien, entre otras cosas porque se dedican a desmontar todo el tinglao que ellos han montado, con el que han ganado mucho dinero y con el que han mentido a la gente y con el que le han dado versiones verdaderamente sesgadas de la realidad. Y lo peor es que en vez de respetar a la gente que hace las cosas bien, les etiquetan, que si son fascistas. El otro día, no sé si viste, el mermado de IDAFE se hizo una cuenta B y nos etiquetó, me puso a mí el primero. Estos son los de la manosfera, los que predican valores misóginos. Te juro que no he escrito en mi vida un artículo misógino. He criticado el feminismo, pero yo no soy. No soy nada de lo que me dice esta gente. Que no hace falta Pero que me lo prometas eso. cuando no copias su discurso ya eres misógino, feminista, antifeminista, fascista, facha, no sé, ¿cuántas cosas más queréis que sea? Yo es que no soy, nunca he sido nada de eso. Es decir, Y, la gente que me conoce no sabe, pero Rubén, esta gente me gustaría etiqueta. preguntarte por lo que sucedió en, creo que fue en París, cuando intentaron montar la Telepedro y el señor de la SER les dijo, oye, por favor, que luego encima, luego al día siguiente hicieron un editorial en El País, que es la primera vez que he visto yo una editorial en El País diciéndole a Pedro Sánchez en plan de, tío, que estás en modo full autócrata aquí, ¿qué cojones pasa? A ver, yo te voy a contar lo que trascendió. Un semanario francés que se llama Le Point publicó una información que decía que Óscar López, el ministro de Transformación Digital, que también es candidato a la Comunidad de Madrid, y el presidente de Telefónica, que se llama Marc Murtra, fueron a París a una cumbre de inteligencia artificial y ahí se encontraron con el consejero delegado de Vivendi, que es una multinacional francesa gigante. De hecho, mira, era hasta hace no mucho, creo que ya no lo es, la dueña de Blizzard, de los videojuegos Blizzard, o sea, de muchísimas cosas, medios de comunicación. De hecho, fue la que promovió a Éric Zemmour, que ahora es de los de derecha radical francesa, que están ahí, bueno. Es una empresa gigante y tiene el 11,8% de Prisa. Y en esa reunión, Óscar López y Murtra le dijeron, según esta publicación francesa, que vendiera sus acciones de Prisa a un accionista amigo de ellos que le iban a indicar. Y que si no lo hacía, le amenazaban con romper un contrato que tenía en Telefónica de 80 millones de euros para gestionar la publicidad a través de Havas, que es una empresa de Vivendi. Hoy, fue el miércoles, eh, concedió esa persona a la que hacían referencia de Vivendi una entrevista a la agencia EFE dirigida por Miguel Ángel Oliver, si recuerdas el secretario de Estado de Comunicación durante la pandemia, y en esa entrevista el de Vivendi lo negó, ha dicho que eso nunca sucedió. Pero a la vez, la otra publicación dice que sí, se produjo esa presión de la que en Prisa, el propio O'Gurlian, el presidente de Prisa, tiene constancia. Hay dobles versiones aquí, pero sí que es verdad que a mí otros accionistas del grupo, y lo publicaré estos días, me han dicho que les han sometido a presiones salvajes estos días para que apoyen o para que voten en contra del presidente de Prisa en la próxima junta de accionistas. Entonces, a ver, ¿qué es Prisa? Pues Prisa es un lugar donde se hacen negocios, donde es el grupo español que tiene la radio más escuchada y el periódico digital uno de los más leídos, pero se supone que es de los más importantes el país. Y a partir de la crisis económica lo que pasó es que la familia del fundador tuvo que deshacerse de participaciones, hubo ampliaciones de capital, entraron el Banco Santander, entró la Caixa, entró Telefónica, el accionariado y entraron fondos de inversión, fondos buitre, como los llama la izquierda, que en realidad son inversores. Y entró gente, pues eso, un mexicano que tenía una empresa de autobuses, que era amigo de Cebrián, de Peña Nieto, un catarí que estaban organizando el Mundial de Fútbol y dijeron, bueno, queremos tener influencia en un grupo español para que hablen bien de Qatar. Entró todo tipo de gente. Entró Carlos Slim, que sabes que es la principal fortuna de México, y eso ya se ha convertido en un centro de influencia y de negocios. Entonces, cualquier decisión que ponga en peligro la línea editorial de sus medios de comunicación hace que varios focos de ese tinglao que son importantes se revuelvan. ¿Y ahora qué ha pasado? Que el armenio, como le llaman, que no es armenio, pero bueno, que es el presidente del grupo, les ha dicho que no quiere poner dinero para montar una tele dentro del grupo y le están haciendo la guerra. Y a los accionistas les están presionando al resto para que se posicionen con papá o con mamá. ¿A quién apoyas? ¿Al que quiere la tele de Pedro o al que no? Entonces vamos a ver cuál es la postura del gobierno. Pero de todas maneras, es que
tampoco les hace falta ahora. A lo mejor están pensando cuando estén en la oposición, tener una televisión para ellos. Pero ahora no les hace falta tampoco un telepedro Ujú. cuando tienen los 1.200 millones de euros del cañonazo que es Televisión Española para contratar amiguetes y para servir a la población la cena ideológica que quieran cada día. Y ya para terminar, lo que te quiero preguntar es, el día de mañana, cuando Pedro Sánchez, si eso llegase a suceder, saliese del gobierno y entrase, por ejemplo, una coalición, imaginemos, ¿no?, que es de Partido Popular con Vox, ¿qué pasaría con Televisión Española? ¿Qué Vamos, pasaría con ese...? por lo mismo, Sergio. Quita a los míos para poner a los tuyos, donde... No, 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 eh, pero más allá de que pongan a los suyos, ya lo dije el otro día, que a mí, si llegase PP y Vox, todo lo que no fuese poner a Alberto Pugilato, que es un famoso nazi de Twitter, y a España Bola ahí a dirigir la sección de contenidos, de todo lo que no sea eso, me va a parecer que no, vamos, no le hace ni sombra a lo que ha hecho este gobierno con Televisión Española. O sea, todo lo que no sea, yo qué sé, ofrecer programas a Vito Quiles, a Bertrand Endongo, un matinal, todo lo que no sea eso, me va a parecer que esta gente se está quedando corta. Pero dicho esto, más allá de que los otros pongan a los suyos y demás, ahí va a haber una purga, o sea, van a salir con lanzallamas todos, de repente estos van a llorar. No puede ser que echen a Silvin Chaurrondo, ¿cómo? Pero si es una súper profesional, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pero ¿te acuerdas que eso pasó con Ana Pastor en su día? Ana Pastor hacía el programa de la mañana. ¿Sí? Cuando ganaron las elecciones los otros, cuando ganó Rajoy, le quitaron y hablaron de una purga. No, mira, Ana Pastor estaba ahí pues, porque era más cercana al PSOE, al zapaterismo mediático, del que formaba parte su pareja, Ferreras, y Contreras, con el que entonces eran amiguetes y compañía, ya está. Va a pasar lo mismo. Pero hablarán Y de purgas, sinceramente, es que yo me los imagino hombre, claro, lo que pasa es que ahora... victimizándose fuerte, no, cómo acaban con la libertad de prensa. Claro, por supuesto. Yo por eso, en realidad, mira, antes decía, la televisión pública a lo mejor está bien en caso de conflicto o los corresponsales internacionales, pero sinceramente, ahora es que no la defiendo. Es que no creo que tenga sentido más allá de programas estrictamente culturales. Pero es que hasta además en la cultura meten ideología y la cultura la tienes tú directamente en Internet. La puedes acceder a ella sin ningún problema. Y la eliges tú en función de tu criterio, sin que nadie te diga la cultura que tienes que ver en función de la decisión que tomes sobre la programación. Mm. Pero vamos, pasará lo de siempre. Donde contrataban a los de la fábrica de la tele, pues contratarán, yo que sé, a la productora de Bertín Osborne. Y sustituirán una caspa por otra caspa. Es que ahí, de verdad, Sergio, intento ser neutral porque me da igual de asco todo. O sea, me da igual de asco todo porque en realidad es con dinero que no es suyo, que es de los demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mira, va a haber una diferencia fundamental con respecto a los movimientos que se producirán o se producirían para poner a los suyos. Intuyo que Vox ahí haría, como hizo en Canal Sur, una especie de hay que reducir presupuestos, esto es escandaloso, pero Canal Sur sigue abierto. Ahora es verdad con la mayoría absoluta de Moreno. Eh, pero me cuesta mucho pensar, por ejemplo, Vox tiene consejeros en algunas instituciones, como el Consejo Audiovisual de Andalucía, por cierto. Yo creo que al final habría una diferencia porque el PP pondría a sus periodistas afines, a sus productoras afines. Había alguna que en esta etapa seguramente habría, fue del PSOE y después sería del PP, como aquí pasa tan a menudo, pero habría una diferencia, son los sindicatos. Los sindicatos son un poder de la leche en RTV. Manejan presupuestos alucinantes. Se ha demostrado que han intentado amañar unas oposiciones, que también eso se paga con dinero público. Ujú. Y los sindicatos ahí con el PP serían mucho más beligerantes. Comisiones Obreras, UGT, contra el PP irían. Contra el PSOE no han ido, pero contra el PP irían. Y empezaríamos a escuchar hablar de los viernes de negro, del Mm. control informativo, de la manipulación, de que ahora de repente el telediario no ha hablado de un tema fundamental de corrupción en Boadilla del Monte o donde sea. Y esa sería la diferencia. ¿Por qué? Pues porque hay un factor que la gente no tiene en cuenta, que es el entrismo trotskista, que se lo inventaron los trotskistas, que es el de tomar el control de los centros de trabajo. Y eso en la administración pública se da y cuesta mucho dinero y los sindicatos acumulan mucho poder porque poco a poco en oposiciones, en procesos de contratación a dedo que manejan ellos, van metiendo a los suyos. ¿Para qué? Para que gobierne uno u otro, los que manejen los centros de trabajo son ellos. Y cuando el PP entre y ponga a uno que ideológicamente no les conviene, berrearán y berrearán, bajarán el nivel cuando les den algo. Por ejemplo,
la cobertura de la Vuelta a España, que es una de las por las que se pelea todo el mundo por ir en RTV. Ahí vas a meter a más gente de mi sindicato, porque cobran dietas, comparten coche entre 4 y pasan 4 veces el kilometraje. Y eso es así. Es decir, ganan mucha pasta. Pueden ganar 6.000 euros entre sueldo y dietas ese día, ese mes. Cosa que está muy por encima del sueldo medio de los españoles. Y a partir de ahí berrerán un poco menos. Si se lo quitan y dicen, mira, sois unos caraduras, iros a vuestra casa, que os mantengáis, o mantener los liberados sindicales a raya con gastos sindicales que sean reducidos. Es que se gastaron 12.000 euros en dietas durante la pandemia. O sea, que nadie se movía de casa. O sea, es una cosa escandalosa. Cuando la dirección les corte, berrarán más. Cuando les dé algo, berrarán mucho menos. Pero ahora bien, la línea ideológica la marcan en los centros de trabajo los sindicatos. Y eso es muy grave. Y eso pasa en todas las empresas públicas. Es un escándalo del que no se habla, pero que es acojonante. Y eso hace que la derecha, en muchos casos, tenga mucho más difícil que gobernar que la izquierda. Y eso hace, en realidad, que a este sistema, del que tanto nos quejamos, un poco más imperfecto y carísimo. Porque, entre otras cosas, los sindicatos mayoritarios son carísimos, acojonantemente caros. Bueno, yo, después de escucharte hablar, y para concluir, creo que la mejor opción sería, como decía Manuel Llamas, dinamitar Televisión Española. Así ya nadie más podría poner a su grupo, a su persona, nos ahorraríamos muchísimo dinero y yo creo que todos seríamos un poco más felices por dentro, tío. Le hicieron una hoja, se la mandé haciendo bromas, a Llamas los de UGT, le hicieron una hoja diciendo, mira lo que dice que quiere que se dinamite desde posiciones radicales, tal. Y claro, al día siguiente, unos días después, estuve en su programa y es que nos reíamos, decíamos, pero que estabais amañando las oposiciones, que es que está la UDEF de la policía investigando cómo estabais presuntamente amañando unas oposiciones para meter a vuestros amigos. Pero ¿qué elecciones? Si es que os tenían que encerrar a todos. Y le pusieron ahí la foto a Llamas. Pobre hombre, si dijo su opinión, ya está. Peores cosas dicen ellos. Ahora la próxima etapa, Sergio, ¿cuál sería el equivalente, por ejemplo, de qué? Imagina que meten a Vito o a Kake Minuesa en el RTV. No se podría, pero ¿a qué le pueden meter? Esa es la diferencia, que el tablero está inclinado. ¿A qué le meten? Cuando Vito va por el Congreso, ya sabes que a mí no me gusta ese estilo periodístico agresivo. Ahora bien, me parece igual de respetable que haga los de Caiga quien caiga, por ejemplo, o el que hace Willy Veleta. ¿Por qué uno sí y el otro no? Pero es que a mí me parece algo alucinante, porque hoy, por ejemplo, hoy me han pasado un clip de Vito Quiles preguntándole a uno de Podemos, oiga, usted, porque además el de Podemos además venía de hacer una retahíla de estas contra la universidad privada, porque tal. Entonces le ha preguntado, oye, pero es que Pablo Iglesias, Irene Montero, le ha preguntado a Vito Quiles, sacaron X máster o X estudios en la universidad privada. Entonces, ¿a usted qué le parece esto? Claro. Y entonces se han quedado así, como en plan de, a este no le contestamos porque es fascista. Y le ha vuelto a preguntar y de repente ha sonado una voz como de la asesora y tal, por favor, ¿alguna otra pregunta interesante? Que es como de, tío. O sea, que yo entiendo que este señor os caiga mal, pero quiero decir, al final la pregunta que está haciendo, y yo muchas veces les voy a hacer preguntas que son bastante legítimas. Y están bien, claro que están bien. Pero si es que de verdad que los periodistas del Congreso han impulsado una modificación, han convencido a los partidos, los partidos que apoyaron a Sánchez en la investidura, para presentar una modificación del reglamento del Congreso, creo que es el artículo 98 o así, para que establece un régimen de sanciones que básicamente es para quitarle la acreditación a Vito Quiles. Y es verdad, a veces puede ser pesado, una mosca cojonera. Pero es que, en realidad, muchas de sus preguntas son mucho más incisivas, legítimas y necesarias que la que hace uno de perdone que le pregunte por una iniciativa, que es un coñazo. Entonces, los propios compañeros periodistas les boicotean a este chaval. Ante eso, vamos, quiero dejarlo clarísimo. Mi defensa absoluta a Vito Quiles ante eso que hace este grupete de amiguetes. Vito Quiles se quedó después de Navidad, pero bueno. Pues sí, tío. En fin. Oye, Rubén, ya es la hora de cenar. Te quiero mandar muchos besos y muchas gracias por venir a este espacio y contarnos estas cosas. Bueno, pues yo siempre encantado, Sergio, de verdad. Un abrazo y oye, cuando necesites algo, por aquí estoy. Con mis fondos, mis cortinas. Ábrete un canal de YouTube. A ver si es verdad, a ver si me animo. Chao, Rubén. Adiós, Sergio, adiós.